La infancia y adolescencia son etapas de cambio, de evolución y crecimiento, donde se produce el desarrollo psicomotor y puberal y se evoluciona hacia la madurez mental. Pero, ¿qué sucede si enfermedades tan complejas como las inflamatorias intestinales se establecen desde la niñez? De este tema conoceremos hoy en Saludarte. No conocía esa enfermedad hasta el momento en que se la detectan a ella. Doctora, ¿qué son las enfermedades inflamatorias intestinales? Las enfermedades inflamatorias intestinales son un grupo de afecciones crónicas que involucran al intestino y que se dividen fundamentalmente en enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colitis indeterminada o no clasificada, que es cuando no se puede definir si se trata de la primera o la segunda enfermedad, o sea, el Crohn o la colitis, aún conteniendo todos los medios diagnósticos disponibles. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de tu hija? Pero los primeros síntomas ya empezó con una estomatitis y le empezó a sangrar la boca. Yo me asusté, la llevé al médico, la vieron, entonces me dijeron que la estomatitis era por una virosis, como una mala digestión o algo así. Pero ella siguió empeorándose, entonces ya le daba fiebre, la llevo al pediátrico, me la ingresan, tuvo 23 días ingresado, me le dieron de alta, más o menos mejoró un poquito, la hemoglobina hasta inclusive le bajó, se me puso delgadita, que parecía una desnutrida. Esa enfermedad da mucha diarrea, líquidas con sangre. Eso era de subirle el pluma y mami de nuevo y volver. ¿Cómo se presenta esta enfermedad en los niños? Esta enfermedad en los niños tiene diferentes modos de presentarse. Generalmente las manifestaciones clínicas más frecuentes son las diarreas, que pueden ser diarreas con sangre, el dolor abdominal, a veces hay trastornos en el crecimiento, pudiera también presentarse como una hipertransaminasemia, o sea, un aumento de las transaminasas. O sea, tiene muchas manifestaciones que presentarse porque las enfermedades a su vez tienen manifestaciones desde el punto de vista clínico que involucran el aparato digestivo, pero otras que involucran otros sistemas. Teniendo en cuenta que se presentan tantos síntomas comunes con las infecciones gastrointestinales, ¿cómo se establece el diagnóstico de estas enfermedades? No cabe duda de que en la infancia las enfermedades infecciosas siguen siendo las más frecuentes. Por tanto, el diagnóstico diferencial lo da sobre todo la magnitud de la enfermedad, o sea, la magnitud de los síntomas que tiene el paciente y lo autolimitada que pueden ser las enfermedades. Las enfermedades infecciosas generalmente son enfermedades que cursan en un corto periodo de tiempo, son más autolimitadas, transcurren en un periodo casi siempre menor de 14 días, casi siempre tienen un curso, por supuesto tienen un curso agudo y no un curso crónico como tienen las enfermedades inflamatorias intestinales. Pudiera también tener que ver otros síntomas, por ejemplo, la fiebre es mucho más frecuente en las enfermedades infecciosas que en la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque puede estar presente también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y otras manifestaciones generales que puede presentar el paciente, que es lo que nos hace sospechar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Cuando la mandan al Instituto de Hematología para hacerle los análisis, ahí le da ya que tiene, los primeros eran 5,9 y ya estos tenían 5 hemoglobinas, me la ingresan y cuando la ve la gastroenteróloga le dice que una posible colitis, le hacen la colonoscopía y le detectan la colitis. Sale medicamentada, pero tuvo una recaída y cuando yo la traigo aquí al Instituto de Gastroenterología, me la ingresan y ya estaba muy malita. Y la hemoglobina no le subía, le pusieron vitamina K, le pusieron Inferón. Y ahí cuando más o menos le va subiendo. Y entonces es que ella se puso tan mal que yo le doy gracias a todos los médicos que estuvieron conmigo ahí, que la apoyaron. ¿Es imprescindible la entrevista con los padres para llegar al diagnóstico? Sí, por supuesto. La entrevista en medicina es fundamental. Hay que escuchar a los padres, que son los mejores conocedores de la enfermedad que presenta su niño. Muchas veces una enfermedad posiblemente infecciosa, como el caso de la amebiasis, por ejemplo, pudiera ser
la forma de presentación de una enfermedad inflamatoria. Y también algunas otras bacterias se han planteado que pudieran ser el detonante para el comienzo de una enfermedad inflamatoria intestinal. Por tanto, el conocer los antecedentes del paciente es muy importante. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad de Crohn y cuáles los de la colitis ulcerosa? Ambas enfermedades comparten algunos síntomas y ambas enfermedades tienen manifestaciones digestivas y manifestaciones extradigestivas. La colitis ulcerosa tiene la característica de que solo afecta el colon. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier región desde la boca hasta el ano. Por tanto, los síntomas en la enfermedad de Crohn dependen de la localización de la enfermedad. En la colitis ulcerosa, los síntomas más frecuentes son el sangrado rectal. Puede ser sangrado rectal incluso sin presencia de grandes cantidades de diarrea, aunque lo más frecuente es que exista diarrea con sangre. El otro síntoma más frecuente es el dolor abdominal, que tiene la característica de ser un dolor abdominal a tipo cólico que mejora después que el paciente expulsa las heces. Otros síntomas que son frecuentes en la enfermedad inflamatoria del tipo de la colitis ulcerosa son las manifestaciones hepáticas. Y las manifestaciones hepáticas pueden ser por colangitis esclerosante primaria o pueden ser por una enfermedad autoinmune asociada, porque las enfermedades autoinmunes tienen la característica de que pueden asociarse con alguna frecuencia. Dentro de las manifestaciones clínicas también están las manifestaciones reumatológicas. Dentro de las manifestaciones reumatológicas, las artritis, los dolores articulares, también pudiera ser una forma de presentación y una manifestación clínica de la enfermedad. Ambas enfermedades pudieran tener manifestaciones oculares, pueden tener manifestaciones que nosotros llamamos mucocutáneas, o sea, cuando afectan las mucosas o la piel, como son la estomatitis aftosa, como es el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, que son alteraciones cutáneas que pueden verse en estas enfermedades. Los síntomas varían dependiendo de la parte del tubo digestivo afectada. Estos síntomas fluctúan de leves a graves y pueden aparecer o desaparecer en etapas de reagudizaciones. Las manifestaciones desde el punto de vista gastrointestinal en la enfermedad de Crohn, como había dicho antes, dependen un poco de dónde esté localizada la enfermedad de Crohn. La localización más frecuente es en el intestino delgado y en el colon, en la región que nosotros llamamos iliocecal, que es donde se une el intestino delgado al colon. El dolor abdominal en estos niños es un poco diferente al dolor abdominal en la colitis ulcerosa. En estos niños les duele más en fosa ilíaca derecha, o sea, en la parte inferior del abdomen hacia el lado derecho, que a veces incluso semeja una apendicitis y es una de las formas de diagnóstico en ocasiones al hacer la operación los cirujanos y encontrar que no se trata de una apendicitis como tal. Una de las manifestaciones que son relativamente frecuentes son las lesiones perianales, que pueden aparecer fístulas, pueden aparecer fisuras y realmente complican lo que es el pronóstico y el tratamiento del paciente. También existen manifestaciones sistémicas como anemia, pérdida de peso, manifestaciones oculares como uveitis, una serie de inflamaciones en los diferentes segmentos del ojo y que pudieran también aparecer en estos casos y bueno, dar su sintomatología. Ya ella sale del hospital con sus medicamentos. Cuando tuvo los 3 meses la consulta, le dio un poquito alta de nuevo la transaminasa, le hacen una biopsia de hígado y ahí le descubren la colangitis. Porque esta enfermedad se asocia a muchas enfermedades del hígado. Entonces ella tiene la colangitis esclerosante, que eso es que los conductos que van al hígado se obstruyen. Entonces ahí tiene sus medicamentos, más o menos como a los 4 años, o sea, y cuando le hacen de nuevo una colangitis, le hacen la columna, porque ella cada 2 años hay que hacérsela, le sale la hiperplasia linfoide. Otra enfermedad que está ahí, no es tan perjudicial, pero está ahí.
¿Qué exámenes o pruebas son necesarias para confirmar este diagnóstico? Ante un paciente con una alta sospecha clínica de una enfermedad inflamatoria intestinal, inicialmente mandamos un hemograma donde hay elementos que hacen sospechar el diagnóstico, como la anemia y la eritrosedimentación acelerada. También se manda la química sanguínea para determinar si hay afectación hepática o no, si hay disminución de las proteínas o alguna alteración. En radiología, el ultrasonido nos es de mucho valor porque nos orienta en general si puede haber alguna afectación del tracto digestivo y del hígado fundamentalmente. Por otro lado, también se puede utilizar la radiología, que también da sus manifestaciones características desde el punto de vista radiológico de la enfermedad, pero el diagnóstico definitivo se hace mediante la endoscopía del tracto digestivo, que puede ser una enteroscopía cuando queremos explorar el intestino delgado o una colonoscopía cuando se quiere explorar el intestino grueso. En el curso de la endoscopía se toman muestras de biopsia que nos permiten realizar el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad multifactorial en la cual intervienen factores genéticos que en la enfermedad inflamatoria intestinal de la infancia toman mucho valor. Factores ambientales como la dieta, como el tabaquismo, como la lactancia materna. O sea, la lactancia materna funciona como un factor protector para las enfermedades inflamatorias intestinales. El consumo de azúcares refinados constituye un factor de riesgo y el consumo de vegetales y de frutas en general constituye un factor protector. Por otro lado, existen infecciones que pueden alterar la flora intestinal, o sea, tiene que haber un equilibrio entre la flora intestinal y el sistema inmunológico del paciente. Y cuando ese equilibrio está roto por alguna de estos factores que había hablado desde el punto de vista dietético o por el uso de antibióticos de forma indiscriminada, bueno, pudiera haber un desequilibrio en la flora que también interviene en la patogenia de las enfermedades inflamatorias intestinales. Sheila, ¿qué te explicaron de tu enfermedad? Bueno, de la enfermedad me explicaron que era una enfermedad del colon y que es muy importante el medicamento para poder mantenerme controlada. A los 4 años le detectaron la enfermedad. Hoy tiene 17. Después de eso no tenía ninguna recaída. Llevamos la enfermedad ahí, su colonoscopia cada 2 años, sus medicamentos, sus consultas cada 6 meses. Todo lo llevamos ahí al pie de la letra. El tratamiento de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa tiene muchos puntos en común, pero tiene sus diferencias también. Depende de la localización de la enfermedad y depende también del estadio de gravedad, de la severidad con que venga el paciente en ese momento. Generalmente se toman medidas desde el punto de vista dietético. Estos pacientes deben seguir una dieta que deba ser rica en hipercalórica, rica en proteínas, baja en residuos, o sea, para tratar de controlar el brote agudo que pueda tener el paciente. Desde el punto de vista medicamentoso, existe una primera línea de tratamiento que está constituida por los aminosalicilatos que se utilizan fundamentalmente en la colitis ulcerosa, menos en la enfermedad de Crohn, aunque en la enfermedad de Crohn de localización colónica se pueden utilizar. Y después viene otra serie de medicamentos en los cuales funcionan los esteroides, que también se utilizan en la fase cuando los pacientes están en un estadio grave, en la localización, o sea, en la enfermedad de Crohn, u otros inmunosupresores más potentes que se van escalonando en dependencia de la evolución que tenga el paciente. Para mí creo que es importante, bueno, debería ser importante hacer hincapié en irse cada cierto tiempo a atenderse con los especialistas para poder tener una buena disciplina con la enfermedad, porque es algo muy importante porque es nuestro sistema digestivo que puede estar afectando otros sistemas. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico temprano y el control y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario para estos niños y sus familias? El diagnóstico temprano se ha relacionado con una mejor evolución de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales.
De hecho, últimamente hay algunas investigaciones en curso con relación a comparar las manifestaciones y las necesidades incluso de tratamiento quirúrgico en los pacientes con enfermedades inflamatorias diagnosticadas en estadios tempranos de la enfermedad y otros en pacientes con estadios más tardíos, y se ha visto que la evolución es mucho más favorable en los pacientes que se diagnostican precozmente. Las enfermedades inflamatorias intestinales han tenido un notable auge en los últimos tiempos en el mundo. El diagnóstico temprano ante los primeros síntomas en los niños es fundamental para el manejo y tratamiento oportunos por parte de los especialistas en gastroenterología y nutrición. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.